Esto es Cabildeo Digital. Han construido la planta de Santa Cruz, pero todavía no tienen materia prima. Esta es una norma en el gobierno. Hacen plantas y después piensan, la materia prima. Y este es el caso. Este es el caso, efectivamente. Con una hectárea, con cultivos de soya, uno puede producir 500 a 800 litros. Es nada. Es muy poco. Con palma africana uno puede producir 3.000 litros. Si uno lo hace con palma africana, aquí en el norte de La Paz, va a tener que deforestar más o menos unas 160.000 hectáreas. Todo eso solo le abastece más o menos el 18-20% de la capacidad instalada de la planta. Tarda entre 4 a 5 años, pero si sumamos estos nomás, ya nos estamos acercando casi al 500.000 de hectáreas nuevas deforestadas. O sea, el impacto sobre los bosques es terrible. En todo el presupuesto, nuevamente tiene estas 3 fases. Hay una fase que va a la materia prima, a los viveros, a producir los plantines, etc. Esa es una inversión de $69 millones. Después tienes las plantas aceiteras, las que te producen aceite de palma africana, aceite de jotropa, aceite de mocororó. Esas tienen $121 millones. Ya. En tercer lugar tienes las plantas de biodiesel y HBO, que esas suman $387 millones. En total, toda la inversión en sus 3 fases suma arriba de los $578 millones de dólares, según datos oficiales. Pablo, es una locura. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola a todos, bienvenidos. Este es el sector de entrevistas de Cabildeo Digital. Hoy el tema es el biodiesel. Y estamos junto a Pablo Solón, director de la fundación que lleva su apellido, la Fundación Solón, que hace estudios precisamente como este, dedicado al biodiesel. Pablo, bienvenido. Y la primera pregunta es, ¿cuánto cuesta 1 litro de biodiesel en relación a 1 litro de diésel que viene del petróleo? ¿Cuál de los dos es más barato? No se puede hablar en términos precisos porque depende del biodiesel, dónde es fabricado, de dónde es importado, pero más o menos el rango es casi el mismo, ¿no? Un biodiesel va a estar entre los 8 bolivianos, 11 a 12 bolivianos, y el diésel importado actualmente a Bolivia va a estar en el rango de los 9 a 10 bolivianos o 11, y eso depende de con qué dólar lo vas a cotizar, si con el dólar oficial o con el dólar real, ¿no? Entonces no tenemos una gran diferencia en su costo. Esto me hace pensar que así produzcamos mucho biodiesel, que no será el caso, habrá que subvencionarlo también. La diferencia, en verdad, es que habrá que subvencionar, pero esa subvención, según la lógica del gobierno, será a actores nacionales, o sea, será una subvención en bolivianos, mientras que cuando se importa el diésel, la subvención sale hacia afuera y sale en dólares que no tiene actualmente, como todos sabemos, el gobierno de Bolivia. Por la capacidad y por los anuncios, por ejemplo, la planta de Santa Cruz va a producir 1.500 toneladas al día. Me corrige si... 1.500 barriles, sí. Barriles. Sí. De acuerdo a la información del gobierno, la planta de Santa Cruz va a producir 1.500 barriles al día. Eso es, pues, poquísimo, son
como 250.000 litros al día y se consumen 7 millones al día. Es decir, ni medio millón se va a producir y se consume 7 millones. O sea, la participación es baja, es para aumentarle un poquito a la mezcla, como se está mezclando el alcohol también. O estoy equivocada, o el ahorro será significativo. Bueno, en la propuesta del gobierno, que en gran medida todavía está en el papel, van a ser 3 plantas. 2 plantas de biodiesel y una tercera planta de HVO, que es otro tipo de diésel que ya se puede utilizar en un 100% para sustituir al diésel que importamos. Tienes toda la razón que estas 2 primeras plantas de biodiesel solamente van a servir para añadir al diésel, o para sustituir, mejor dicho, un 10% del diésel que se importa. Es decir, si tú produces 1.500 barriles, tienes que mezclarlo con una cantidad de aproximadamente 9 veces ese volumen para tener diésel. Según los datos del gobierno, lo que ha ocurrido hace pocos días es la inauguración de la primera planta, y cuando haya la segunda y luego la planta de HVO, que todo debería estar listo para el año 2025, se logrará sustituir el 43% de todo el diésel que se importa. ¿Qué hemos visto según nuestro análisis nosotros? Primero, que no cuadran las cifras, que no es real el beneficio económico. Segundo, que va a tener un impacto ambiental. Y tercero, que ya ha empezado a tener un impacto social negativo. En la parte económica, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que para producir tu biodiesel necesitas tener materia prima. Yeah. O sea, ¿Y de dónde la van a sacar? ¿De dónde la van a sacar? Ese es el problema. Entonces, el plan del gobierno tiene 3 fases. En verdad, la producción del biodiesel es la tercera fase. La primera fase es sembrar, cultivar, tener cultivos de oleaginosas que te producen aceite, ya sea jatropha, mocororó, palma africana o soya. Y estas tienen que producir suficiente materia prima para que se entre a la segunda fase, que es ya producción de aceite, y el gobierno ha contemplado 4 plantas para producir aceite, y la última fase es ya convertir ese aceite, casi más o menos 1 litro de aceite por 1 litro de diésel. Pero tú tienes que tener el litro de aceite, sea aceite de soya, sea aceite de palma africana, sea aceite de jatropha, tienes que tener ese litro de aceite. Y el gobierno, en la primera fase, ha empezado a poner ya una serie de incentivos para que se empiece a cultivar la materia prima que procesarán las plantas que van a producir el aceite. Y ahí viene el primer problema. Una anotación, Pablo. La planta de Santa Cruz, o sea, han construido la planta de Santa Cruz, pero todavía no tienen materia prima. Esta es una norma en el gobierno. Hacen plantas y después piensan, la materia prima. Y este es el caso. Este es el caso, efectivamente. Porque, ¿cuál es el problema? Si nosotros vemos lo que el gobierno anuncia que va a poner, por ejemplo, en el caso de palma africana, que es para la planta más grande, la de HVO, que es el caso que más hemos seguido nosotros como Fundación Solón, la cantidad de plantines que van a poner, más allá del impacto ambiental y social, pues no llegan a abastecer ni siquiera el 20% de la capacidad de la planta de HVO que el gobierno anuncia que va a construir y que es la más grande.
Y el gobierno ahora dice, hemos inaugurado la planta, pero resulta que no hay producción suficiente de jatropа y mocororó. Entonces se va a producir con soya. Pero la soya, en relación a la jatropá, el mocororó y la palma africana, es la de menor rendimiento por hectárea. ¿Qué quiero decir? Que más o menos por una hectárea con cultivos de soya uno puede producir 500, 800 litros. Es nada. Es muy poco. Con palma africana uno puede producir 3.000 litros. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de hectáreas que uno necesita para poder abastecer estas plantas, si uno lo hace con palma africana, aquí en el norte de La Paz, va a tener que deforestar más o menos unas 160.000 hectáreas. O sea, es terrible porque la deforestación va a ser en una zona amazónica, ¿no? Y además hay muchos otros que dicen no es adecuada para cultivos intensivos agroindustriales como los que necesitaría el gobierno para abastecer su palma y abastecer su planta. Y aunque lo lograra, resulta que aunque deforeste las 160.000 hectáreas en La Paz, todo eso solo le abastece más o menos el 18-20% de la capacidad instalada de la planta. O sea, al final de cuentas van a tener que importar materia prima, lo que es a contrapelo del proyecto, porque para importar se necesitan dólares. Exactamente. Entonces, los números no cuadran. Nosotros hemos hecho un análisis de estas tres fases y al final, si no son capaces de tener la suficiente materia prima, pues no van a poder abastecer estas plantas. En el caso de esta planta de Santa Cruz, que es la más chiquitita, probablemente en gran medida logren hacer un abastecimiento a base de soya, favoreciendo a los grandes productores soyeros que se van a beneficiar con que van a tener un mercado bastante seguro para colocar la soya en una situación que se ha vuelto un poco compleja en los últimos meses. Pero, Pablo, son los más beneficiados. Si sube el precio de la soya a nivel internacional, que se está recuperando, tal vez no sea interesante venderle esa materia prima para el biodiesel. Depende del precio internacional. Totalmente, efectivamente. Depende del precio y depende también de la cantidad que se demande, ¿no? Claro. de soya, ¿no? Y ahí lo que va a incentivar en el fondo con esta primera planta es una ampliación de la frontera agrícola para la soya. Hasta ahora, los planes para la jatropia, el mocororó y peor la palma africana son planes totalmente poco transparentes y aún en el papel no suman, no nos permiten garantizar la materia prima para estas tres plantas. Además, Pablo, si tú plantas estas palmas, que se usa el coco de esa palma, pues toma tiempo, no es que plantas hoy y lo cosechas mañana, te tomará un tiempo. En el caso de la palma africana, primero, no es un cultivo nativo de Bolivia, como su nombre lo indica, africana, viene muy de afuera, tarda entre 4 a 5 años. Han empezado a poner varios viveros, tanto en el norte de La Paz como en el Beni. No son plantines chiquititos, son plantines grandes al cabo de 4 o 5 años. Y no han identificado bien dónde los van a sembrar, dónde los van a colocar definitivamente. Han pensado que, bueno, todas las comunidades indígenas, campesinas iban a decir, qué maravilla, yo empiezo a sembrar, y no ha sido así, porque las comunidades de esa región ya han tenido una mala experiencia con la empresa azucarera de San Buenaventura. Exacto. Y entonces ven y dicen, bueno, nos vamos a meter en este negocio cuando miren lo de San Buenaventura, fue algo parecido, ¿no? Exacto. Y actualmente San Buenaventura está funcionando a un
tercio de su capacidad y resulta que nada de lo que se anunció se hizo real y muchas comunidades, muchos comunarios tienen deudas con el Estado porque el Estado les dio dinero para deforestar, $2,000 más o menos por hectárea. Porque no es que uno saque el plantín y ya está listo, el terreno es una zona amazónica. Entonces, empiezan a haber problemas sociales. Algunas comunidades han dicho, miren, llévenselo nomás sus plantines, no los queremos en el territorio. El valor que les están pagando, ¿no? Cuentan, por ejemplo, en el caso de una comunidad, de ir y trabajar en el vivero para alinear los plantines. Dicen, tenemos que alinear una cantidad de plantines para poder sacar a veces un jornal que no alcanza ni siquiera los 100 bolivianos. Entonces, esto ha generado un malestar en el territorio indígena Atacana, porque ya ven que el trabajo que están teniendo en el vivero, no estamos hablando todavía de la plantación en grande, ya está siendo mal remunerada. Entonces, es lo que pasó con la caña. Eso mismo pasó con la caña, lamentablemente, fue terrible. En cierta medida fue así y se calcularon mal los rendimientos en la caña, ¿no? Porque el gran problema es que para la producción de caña, la zona de la Amazonía tiene un rendimiento que es 1/3 de lo que tiene el rendimiento en otras zonas del oriente boliviano. No es un terreno y una composición de la tierra que sea propicia para la caña de azúcar de alto rendimiento. Y no sabemos los estudios que ha hecho el gobierno para suponer que la palma africana le daría los rendimientos que espera en esta región. Lo concreto es que se va a apostar a la soya. Eso es lo concreto, eso es lo que hay. Y van a tratar de canalizar toda la producción cruceña de la soya para abastecer las plantas. Yo pensé, porque así se anunció, que la planta del Alto iba a ser una planta para reciclar el aceite usado, y eso me parecía muy bueno. Todo el aceite de los vehículos, de los pollos broster, de la cocina, es fantástico hacer una planta para reciclar esos aceites, pero resulta que he visto el proyecto que lo elabora un señor Johnson, no sé si tú lo conoces, señor Johnson, establece que la participación del aceite utilizable es solo una parte y que al final de cuentas será una planta también que va a utilizar aceite de soya. De tal modo que la soya va a tener que venir desde Santa Cruz. La planta está en el Alto y la materia prima va a venir de Santa Cruz. Mira, la situación es así. Van a haber 2 plantas de biodiesel de 1.500 barriles día, una en Santa Cruz y otra en el Alto, biodiesel. Aparte va a haber la famosa planta de HVO, que es de 9.000 barriles día en Santa Cruz. Aparte tenemos lo que tú dices, que es una planta de reciclamiento de aceites usados. Pero para tener una idea de la capacidad, ¿no? Las plantas de extracción de palma aceitera, las que producen el aceite, no todavía el biodiesel, el aceite, tienen una capacidad de 79.200 toneladas como capacidad anual, diaria, mientras que la planta de aceite de grasas tiene una capacidad de 5. O sea, estás hablando 79.505. Está muy bien esa planta, pero esa planta es más que insignificante en la cifra global. O sea, no es ni el 0,01%. O sea, es bueno para hacer show y decir... No te entendí. Es decir, las plantas que el gobierno va a instalar, las plantas aceiteras, las plantas aceiteras, soya o cualquier otro producto en aceite, tú dices la capacidad de esas plantas es mínima.
No, de las plantas que van a producir aceite, por ejemplo, Sí. de palma africana, O- según aquí tengo el dato, son más o menos 79.200 toneladas. ya, Mientras que la planta que produce aceite a base de pollos, aceite reciclado, de pollos broster, de aceites de motores, es de 5 toneladas. ya, nada, una yapa. Nada. Claro, hablar de la palma de reciclamiento de aceite, yo la saludo, me parece muy bien, pero su capacidad es de 5 toneladas versus las capacidad de las plantas de palma africana, que es de 79.500 toneladas. O sea, O sea, el seamos aporte realistas. será muy poco. El aporte será nada. Sí, es simbólico, es muy importante, muy interesante reciclar el aceite, pero no es de ninguna manera relevante para el proyecto. Ok, ok. Pablo, la planta de Santa Cruz, 40 millones de dólares. La planta del Alto, 40 millones de dólares. ¿Hay sobreprecio? No podría yo afirmar del sobreprecio, no hemos hecho nosotros un estudio a ese nivel. Sí podemos decir, mira, las tres plantas, las dos de Santa Cruz, la grande y la pequeña, y la del Alto, suman en total 387 millones de dólares. 387 millones de dólares. Bueno, ese es el monto que el gobierno le dio a yacimientos, pero no suman 387, suman 120, 3 por 4, 12, 120. O sea, es que 40. aquí viene la confusión. En todo el presupuesto, nuevamente tiene estas tres fases. Hay una fase que va a la materia prima, a los viveros, a producir los plantines, etc. Esa es una inversión de 69 millones de dólares. Ya. Después tienes las plantas aceiteras, las que te producen aceite de palma africana, aceite de jotropa, aceite de mocororó. Esas tienen 121 millones de dólares. Ya. En tercer lugar, tienes las plantas de biodiesel y HBO, que esas suman 387 millones de dólares. En total, toda la inversión en sus tres fases suma arriba de los 578 millones de dólares, según datos oficiales. Pablo, es una locura. Mira, acabo de leer un artículo sobre la inauguración de una planta de biodiesel en Córdoba, Argentina. Resulta que Córdoba, Argentina, había tenido más de 20 plantas de biodiesel, todas privadas, todas privadas. Es más, en la Argentina no hay una planta de biodiesel estatal. Todas, y son muchas, son inversiones privadas. Y dice el artículo, no sé si hay una equivocación, ¿no? Es una planta que la van a inaugurar, se llama Green Diesel, diésel verde, ¿no? Es una empresa asociada con una familia que va a inaugurar la planta con una capacidad de 6.000 barriles al día. Es decir, ¿cuántas veces más? 5 veces más que la de Santa Cruz. Y la inversión habla de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Bueno, haces los cálculos. $1 son 1.000 pesos argentinos. Te sale menos de $500,000, Pablo. No podría yo darte razón de esa planta, pero por ejemplo en el Paraguay, si tú quieres hacer comparaciones, ¿no? Sí. Paraguay están hablando de una planta de una producción que no es de 1.500 barriles, sino es de 1.000 barriles, y su precio está alrededor de los 15 millones de dólares. Eso es más o menos casi un tercio, un poquito menos de un tercio de lo que costaría una planta en el caso de Santa Cruz. Yo creo que sobre este tema es necesario hacer una investigación muy a fondo.
¿no? Sí. Pero debo decir, nosotros no es que hemos entrado a revisar eso como para decirte, sí, esos son los datos, sí te puedo decir de los otros temas. Pero hay sospecha, porque tú ves los datos, hay sospecha, ¿no? Evidentemente hay una sospecha, es decir, es un volumen enorme de inversión, o sea, estamos hablando de casi llegamos a los 600 millones de dólares. Y el argumento se justificaba, si vas a reemplazar el 43% del diésel que importas, bueno, invertir 600 millones de dólares para evitarte una inversión de 1.160 millones de dólares, un gasto de 1.160 millones de dólares que se hizo solamente en el caso del diésel en el 2022, parece interesante. Pero debemos decir, en realidad no se sustituye en su totalidad. La única que sustituye en su totalidad es la de HBO. Las otras te amarran más bien al diésel, porque si tú produces 10,000 litros de biodiesel, necesitas 90,000 litros de diésel para mezclarlo. ¿No? Y eso lo tienes que importar, porque no puedes tú producir, supongamos que éxito total, cumplen las metas, no se sabe cómo, no quiere decir que sustituyen, tienen que seguir importando para mezclar 90% de importado con 10% de producción. Esa es la realidad. Entonces, en esas condiciones, invertir 600 millones de dólares sin haber hecho estudios de impacto ambiental, sin mostrar los estudios de factibilidad, es algo muy grave. Y esto ya lo planteó Luis Arce Catacora incluso durante su campaña electoral. Y lo hemos seguido desde entonces y los discursos han ido cambiando, las cifras también no cuadran. Pablo, la última. ¿Es green diesel? ¿Es diésel verde? En Europa se convencieron de que el entusiasmo por el biodiesel, es decir, se les ha acabado el entusiasmo porque han visto el impacto que ha tenido en los países que producen la materia prima para el biodiesel. Un impacto en los cultivos, en la deforestación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué presumes ocurre en el país? Absolutamente, ¿no? El biodiesel en verdad no debería llamarse biodiesel, ¿no? Es un agrodiesel. No tiene nada de vida, va a deforestar terriblemente. O sea, si realmente estas tres plantas funcionaran al 100% de su capacidad, la suma total de deforestación entre los tres cultivos de los que hablan, porque hay que decir, ellos originalmente no dijeron que el principal cultivo iba a ser soya, ellos dijeron el principal cultivo va a ser palma africana, jotropo y mocororó, pero si sumamos estos nomás, ya nos estamos acercando casi al 500,000 de hectáreas nuevas deforestadas, o sea, el impacto sobre los bosques es terrible, ¿no? Entonces, hablar de que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero porque este diésel no bota tanto dióxido de carbono cuando está en el automóvil como el otro, es cierto, no bota esa misma cantidad, pero el impacto que tiene en toda su cadena productiva es muy grande en términos de deforestación y en términos también del diésel que se utiliza para hacer los cultivos, los tractores, hacer funcionar las plantas, etc. Y a esto tenemos que sumarle los otros impactos, porque no es solo deforestación, es el consumo de agua, el impacto que tiene tener estas plantaciones en términos de agua que uno va a tener que sacar, disminuir de fuentes subterráneas, de ríos, etc. Y el impacto sobre la biodiversidad, porque en la Amazonía limpiar tal cantidad de hectáreas tiene un impacto terrible sobre la biodiversidad. Por eso es que países como de la Unión Europea han dicho, nosotros no vamos, por ejemplo, a importar más productos de ningún otro país si antes no me certifican que no están contribuyendo a la deforestación. Bueno, y desde el punto de vista económico, aunque no sea en dólares, lo concreto es que el biodiesel, el llamado biodiesel,
tiene un precio, un costo de producción que es más alto que el precio de mercado y por lo tanto la subvención continúa. Si la idea era eliminar la subvención, no señores, no se va a eliminar la subvención. Pablo dice, pero no se subvenciona en dólares, se subvenciona en bolivianos. Como sea, hay subvención, se mantiene y esa subvención es alta. Así es. La única diferencia en términos de bolivianos es casi la misma, pero solamente que es en bolivianos, ¿no? Pero no está resolviendo el problema. No es que el precio del biodiesel es menor que el precio del diésel que se está vendiendo. Estamos comprando, digamos, en una gasolinera a 3 bolivianos 60, pero en verdad la producción de este biodiesel va a estar alrededor de los 8, 9 o 10 bolivianos. Habrá que ver según cómo funcionan las plantas. Pueden ser incluso más caros, porque si funciona al 20% de su capacidad la planta, el precio de ese biodiesel puede ser muchísimo más alto aún. Sí, sí. Bueno, el gobierno se ha empeñado en hacer estos proyectos. El dinero sale de nuestro bolsillo y pues si sale bien, bárbaro, y si sale mal, se lavan las manos, que es lo que ha ocurrido con tantas otras plantas. En general, el gobierno podía dejar esto en manos privadas, como en otros países, inversión privada, que arriesgan su propio capital, el gobierno controla el impacto ambiental, etcétera, 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 y no arriesgan el poco dinero que tenemos nosotros. El poco dinero, el gobierno está raspando la olla prácticamente y sigue gastando, pero como nuevo rico, ¿no? A manos llenas, porque no es su dinero, lamentablemente es así. O sea, no creo que ningún inversionista privado o grupo de inversionistas privados se animaría a invertir $600 millones en este negocio. Es decir, es una inversión colosal con una cantidad de riesgos espectaculares en términos del precio, en términos de los costos de producción, de los impactos ambientales y de los problemas sociales que ya está generando. Hay que ver los otros países. En Sudamérica, Brasil, Colombia ya producen. Y ahí ya se puede ver los impactos ambientales, pero también los impactos sociales que causa la producción de la materia prima para el biodiesel. Y nosotros en pequeñito ya lo hemos visto en el caso de la palma africana en el territorio indígena Tacana. Las propias comunidades dicen, no, esto no funciona, así no puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que veo pocas posibilidades de que esto funcione y no cuadran las cifras del gobierno. Nunca podrá abastecer esas plantas con materia prima nacional, no con las cifras de plantines que están cultivando y preparándose para masificar en el país. No es posible. Lo interesante es la fecha, ¿no? La fecha de inauguración el año 25, año electoral. Yo creo que esto es lo que prima al final de cuentas, ¿no? Y bueno, Pablo, con esa tu conclusión, llegamos al final. Te agradezco un montón el comentario, las respuestas y que nos permitas conocer este tema que cada día va a ser más actual. Muchas gracias. Muchas gracias y un placer de encontrarnos nuevamente. A todos ustedes, gracias y hasta la próxima.